Salimos en el aire. Seguro que no te conviene meter a todos juntos de una vez. No. Bueno, buenas noches, compañeros de las diversas asociaciones y organizaciones latinoamericanas aquí en Roma, a propósito de la invitación que tuvimos para ir a Suiza, a la ciudad de Davos, por el Foro Económico Mundial, latinoamericanas en Italia y Europa, cercano. Invitaríamos en primer lugar a la compañera Madalena para que se presente ella misma y diga el tema y lo desarrolle. Tiene de 7 a 15 minutos para poder hacerlo. Fuerte aplauso para Madalena Celano, por favor. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Magdalena Celano, yo soy una profesora y una periodista. Hablo en italiano porque para mí es mejor. Mi lingua materna es italiano. Allora, il nome della mia intervenzione è la riedizione della dottrina Monroe, un ostacolo all'emancipazione regionale. Allora, io vorrei innanzitutto parlare di questa dottrina politica, una dottrina politica che nasce in realtà agli inizi dell'Ottocento, precisamente nel 1823, dal presidente statunitense James Monroe, che rappresentava inizialmente un principio di non colonizzazione, volto appunto a impedire l'espansionismo del potere europeo nel nuovo continente, nel continente americano. Nonostante i buoni propositi iniziali, in realtà questa dottrina si trasformò in una nuova forma di neocolonialismo, già che ridusse tutta l'America meridionale in una sorta di status di minorità. Ovvero, diciamo che gli Stati Uniti si autoproclamarono, gli Stati Uniti, grazie al presidente Monroe, si autoproclamarono fondamentalmente gli autoassegnatari di questo ruolo di garanti, cioè loro pensavano di essere i garanti di questo principio di non colonizzazione. Quindi fondamentalmente tutto il continente americano doveva essere in qualche modo, come dire, gestito dagli Stati Uniti d'America, che dovevano in qualche modo gestire le relazioni internazionali di tutto il continente, volto ad impedire appunto che gli europei potessero in qualche modo riappropriarsi di alcuni mercati delle Americhe. Però questo cosa produsse? Produsse appunto il fatto che l'America Latina, come ho detto poc'anzi, venne ridotta ad uno stato di minorità, cioè come un minore, un eterno minorato che aveva bisogno di un garante. Il garante erano sempre degli Stati Uniti, che erano loro a decidere appunto con chi e quando commerciare o meno. Quindi praticamente l'America Latina era diventata una zona di influenza esclusiva degli Stati Uniti d'America. Quindi solo gli Stati Uniti d'America potevano in qualche modo esercitare sia l'influenza politica e sia l'influenza economica nel continente americano, mandando via gli europei. Quindi tagliando completamente i rapporti con gli europei. Gli unici che potevano trattenere i rapporti con gli europei, ripeto, ribadisco, erano gli Stati Uniti d'America, che potevano in qualche modo dialogare con le potenze europee emergenti, quindi il Regno Unito, che è sempre stato appunto un impero, cioè era già un impero coloniale, potevano dialogare con la Francia, potevano dialogare con la Spagna, ma non l'America Latina. Ok? Quindi cos'è successo? Che questa dottrina Monroe è sempre stata attiva, diciamo, non è mai stata rinnegata dagli Stati Uniti d'America e tuttora diciamo, assume una nuova riedizione, è come se avesse cambiato pelle, ma pur sempre di dottrina Monroe si tratta. Allora, cosa è successo? Che l'America Latina, essendo praticamente ridotta ad uno stato di minorità all'interno del continente,
fondamentalmente è stata soggetta ad una dipendenza strutturale, praticamente si è creata una dipendenza strutturale fondamentalmente sacralizzata dalla divisione internazionale del lavoro, cioè praticamente l'America Latina non doveva essere che un continente vista come un continente appunto semiselvaggio che doveva fondamentalmente soltanto produrre materie prime. E tutti i prodotti elaborati, invece tutti i prodotti con un valore economico aggiunto, cioè tutti i prodotti finiti, dovevano essere prodotti nel Nord America. Quindi divisione internazionale del lavoro. L'America Latina doveva produrre beni primari, risorse primarie, quindi beni naturali, quindi materie prime, minerali, frutta, beni agrari, eccetera, e invece il Nord America doveva produrre beni finiti, quindi doveva in qualche modo creare questi prodotti finiti. E questo cosa ha comportato? Ad uno sviluppo economico e tecnologico maggiore del Nord America, quindi fondamentalmente si è creata una dipendenza dai prodotti tecnologici, dalle tecnologie avanzate del Nord America, e l'America Latina in qualche modo è stata condannata ad uno status perenne di sottosviluppo, proprio perché in questa divisione del lavoro in questa divisione internazionale del lavoro non era previsto che l'America Latina potesse in qualche modo emanciparsi, visto che non era destinata a produrre prodotti finiti, cioè non era destinata ad industrializzarsi. Ripeto e ribadisco, l'industrializzazione era qualcosa che competeva al Nord America. E quindi l'America Latina doveva fondamentalmente restare una sorta di economia di sottosviluppo, semi sottosviluppo, una sorta di anche magari di realtà mediana, ecco, tra lo sviluppo e il sottosviluppo, in modo tale da poter estrarre tramite le politiche estrattiviste più beni materiali, più risorse minerarie possibili al prezzo più competitivo. E questo ha comportato appunto a far diventare gli Stati Uniti d'America una potenza internazionale, una potenza, diciamo, tuttora la più grande potenza internazionale a livello mondiale. Allora, poi non è un caso che poi sia il Fondo Monetario Internazionale sia la Banca Mondiale hanno in qualche modo imposto queste politiche neoliberiste che hanno in qualche modo a sua volta, hanno queste politiche neoliberiste, hanno a loro volta sancito questa situazione di far rimanere tutto il continente latinoamericano appunto un continente minoritario, in uno stato appunto di minorità, di dipendenza, di codipendenza e di sottosviluppo, di perenne sottosviluppo, destinato appunto a fornire solo materie prime. Quindi tutto questo ovviamente sappiamo bene che è stato anche conservato e mantenuto tramite anche le ingerenze politiche esterne, tramite anche i colpi di Stato, le ingerenze finanziarie, il soft power, eccetera, di cui parlerò adesso. Un altro elemento che in qualche modo ha sancito lo stato di minorità dell'America Latina, quindi questa riedizione della dottrina Monroe, è il fatto che diciamo, gli Stati Uniti non solo hanno utilizzato l'economia e l'industria, no, come strumento per sottomettere l'America Latina, ma hanno anche utilizzato la questione della sicurezza nazionale come giustificazione per rafforzare la propria presenza nella regione. Quindi attraverso accordi militari bilaterali, attraverso l'imposizione di basi strategiche, attraverso anche le operazioni militari congiunte, Washington mantiene un controllo militare e poliziesco di tutto il continente latinoamericano. Ma in particolare di due stati, Colombia e Messico. E questo con la copertura, perché si tratta di una copertura di lotta al narcotraffico. Quindi con questa copertura di contrasto al narcotraffico gli Stati Uniti hanno occupato in maniera poliziesca e anche col proprio esercito il continente, in particolare, ripeto, Colombia e Messico.
Quindi questa dipendenza anche in ambito della sicurezza limita la capacità dei latinoamericani di sviluppare strategie autonome per affrontare le sfide interne, perché fondamentalmente le strategie di sicurezza, soprattutto ad alto livello, anche perché ormai la sicurezza si basa molto anche sulla tecnologia avanzata, tutto viene deciso dagli Stati Uniti d'America. Quindi i latinoamericani non sono padroni neanche a casa loro di gestire, cioè di capire, di capire ma anche di gestire, di capire come gestire, anche di gestire a sua volta la sicurezza interna, che in qualche modo è come se fosse gestita dagli apparati polizieschi e militari nordamericani. Quindi questa è anche una condizione di minorità a cui è stato sottoposto il continente. Un altro elemento che condanna il continente alla minorità è l'egemonia culturale e comunicativa, quella che viene chiamata il soft power. Allora, la stragrande maggioranza dei consumi mediatici in America Latina sono di provenienza nordamericana, cioè io parlo dell'industria del periodismo che emana fondamentalmente agli Stati Uniti d'America, tranne qualche magari periodico nazionale, ma in realtà la maggioranza delle grandi reti, dei grandi trust della comunicazione appartengono o sono comunque controllati dagli Stati Uniti d'America. Poi possiamo mettere il cinema, possiamo mettere la musica, possiamo mettere i programmi televisivi, possiamo mettere la propaganda, la pubblicità, eccetera. In realtà tutto l'apparato anche culturale che è inerente allo spettacolo, inerente alla comunicazione, inerente anche al giornalismo quello più mainstream, appartiene agli Stati Uniti d'America. E in realtà varie statistiche hanno dimostrato che i sudamericani e i latinoamericani in realtà sono dei grandi consumatori di prodotti culturali nordamericani. Questo vuol dire che in qualche modo è come se il Nord America facesse tuttora una sorta di lavaggio del cervello per influenzare i consumi, le abitudini e la mentalità dei latinoamericani. Quindi è come se ci fosse appunto una sorta potremmo definirlo di grande fratello che non solo controlla la sicurezza dell'intera regione, ma controlla anche il tempo libero, gli usi e i costumi di un intero continente. Quindi tramite il soft power praticamente hanno completamente fatto una sorta di tabula rasa di quelle che a volte sono, di quello che può essere a volte lo spirito critico, no? Anche di ribellione dell'intero continente. Allora, però, insomma, nonostante nonostante come dire, la situazione sia abbastanza drammatica, diciamo ci sono comunque degli elementi di resistenza, come ben sappiamo. Gli elementi di resistenza sono appunto contraddistinti delle nuove alleanze regionali che sono in qualche modo sono state create proprio per contrastare, per uscire da questo stato di minorità, per diventare finalmente autonomi e indipendenti. Quindi si sono creati questi organismi internazionali di accordi regionali, appunto parliamo del CELAC, parliamo del Mercosur, parliamo anche dell'alternativa bolivariana per le Americhe, che sono stati tentativi, e tuttora lo sono stati tentativi per uscire dalla minorità e per diventare finalmente autonomi e sovrani nella propria regione, ecco. Senza ingerenze esterne. Sono stati tutti tentativi eroici, a volte hanno funzionato, a volte meno, tuttavia sono tentativi enormemente contrastati. Quindi sono contrastati sia dalla propaganda mainstream che cerca in qualche modo di satanizzare qualsiasi tentativo dei latinoamericani di rendersi appunto indipendenti, autonomi, sovrani e liberi nel proprio territorio, e sia dalle coercizioni economiche, perché non dimentichiamo che ad esempio anche le sanzioni, la politica delle sanzioni
portata avanti dagli Stati Uniti. Ricordiamo le sanzioni a cui è sottoposta Cuba da 60 anni, che non sono neanche sanzioni, ma si tratta di un vero blocco economico a 360 gradi che gli impedisce proprio di respirare, perché è un blocco navale, un blocco bancario, i cubani non possono ricevere soldi dall'estero, è un blocco di tutti i tipi praticamente, criminale in tutti i sensi, anche che attacca addirittura l'eccellente sanità, cioè i cubani non possono neanche ricevere farmaci oncologici, se questi farmaci oncologici sono prodotti da industrie farmaceutiche nordamericane o comunque in partnership con Nord America. Quindi si tratta di un blocco economico che dura 60 anni e la politica delle sanzioni è una politica che serve a questo, cioè a impedire qualsiasi forma di autonomia regionale. Sappiamo anche che il Venezuela sta in una situazione del tutto simile a quella cubana. Anche il Venezuela è terribilmente sanzionato, tutta l'esperienza venezuelana è stata satanizzata, calunniata, praticamente c'è la stampa che non fa altro che descrivere Maduro come un satana, come un diavolo, come la persona peggiore sulla faccia della terra, ma sappiamo bene che si tratta, che praticamente il sottotesto è lo stesso. Chiunque in America Latina provi a rendere la propria nazione indipendente, autonoma, anche in senso positivo autarchica, cioè autonoma anche economicamente, cioè insegnare ai propri connazionali a prodursi cibo da soli, a produrre tecnologia per conto proprio, cioè quindi qualsiasi forma di autonomia viene schiacciata. E schiacciata se non con i golpe, se non con le sanzioni, a volte anche con guerre civili, eccetera, calate dall'alto tramite anche ingerenze, eccetera. Allora, le regioni che in qualche modo hanno sviluppato un problema di dipendenza strutturale dagli Stati Uniti d'America, le regioni, diciamo delle regioni, un po' tutta l'America Latina, ma delle nazioni in particolare. In primis il Messico, nonostante i progressi portati avanti da AMLO e portati avanti anche da questa nuova presidentessa, tuttora il Messico è sottoposto, diciamo, a una dipendenza economica strutturale fortissima dagli Stati Uniti. Diciamo che le relazioni economiche più strette continuano ad averle con gli Stati Uniti, grazie all'accordo Stati Uniti-Messico-Canada che si chiama USMC, che regola gran parte del commercio bilaterale, quindi il Messico è ancora un po' incatenato al Nord America. Quindi gli Stati Uniti sono il principale mercato di esportazione per i prodotti messicani e il maggior investitore straniero nella regione messicana. Quindi poi ci sono tantissime, le rimesse degli immigrati messicani negli Stati Uniti costituiscono una fonte di reddito significativa per i cittadini messicani. Poi anche le politiche di sicurezza, cioè tutta la collaborazione nella lotta al narcotraffico che controlla tutti i flussi migratori, rafforzano la dipendenza politica del Messico. Quindi anche questo aspetto della polizia e della sicurezza ha incatenato il Messico agli Stati Uniti. Poi c'è il Salvador, il Guatemala e l'Honduras, che è il triangolo nel nord, che sono altre regioni fortemente dipendenti dagli Stati Uniti d'America. Sia il Salvador, sia il Guatemala che l'Honduras in economia dipendono fortemente dagli Stati Uniti d'America per le rimesse inviate dai migranti, che rappresentano parte sostanziale del PIL, cioè loro non hanno autonomia economica, vivono grazie alle rimesse dei migranti che vivono negli Stati Uniti. La sicurezza, sempre la presenza degli Stati Uniti è rilevante attraverso appunto programmi di assistenza per la lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e al miglioramento della sicurezza. Quindi tutto l'apparato della sicurezza e tutto l'apparato poliziesco dipende dagli Stati Uniti d'America. Anche la politica e i governi di questi paesi sono fondamentalmente soldatini degli Stati Uniti d'America, cioè sono fondamentalmente controllati sempre dagli Stati Uniti o eterodiretti dagli Stati Uniti d'America. Poi la Colombia, sappiamo bene, la Colombia nonostante il governo Pedro che ha fatto sicuramente dei passi in avanti, ma è uno dei paesi più dipendenti dagli Stati Uniti.
Allora, sulla sicurezza soprattutto, il Plan Colombia ha in qualche modo massacrato completamente l'autonomia della nazione colombiana. Gli Stati Uniti hanno investito massicciamente nella lotta al narcotraffico e i gruppi armati attraverso il Plan Colombia, quindi fondamentalmente tutto l'apparato poliziesco e tutto, anche buona parte dell'esercito è eterodiretto indirettamente o direttamente dagli Stati Uniti d'America. L'economia: gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale della Colombia, con significative importazioni di petrolio e altre materie prime. La politica: la Colombia è considerato uno dei principali alleati strategici degli Stati Uniti d'America nella regione latinoamericana. Il Porto Rico: praticamente il Porto Rico è come se fosse stato incorporato agli Stati Uniti d'America, cioè formalmente non è incorporato agli Stati Uniti d'America, però è come se fosse di fatto uno Stato nordamericano, perché c'è una dipendenza totale dagli Stati Uniti d'America. È un territorio completamente controllato dagli Stati Uniti e dipende completamente da Washington, sia per la politica, sia per l'economia che per la sicurezza. Quindi tutta l'economia del Porto Rico è influenzata dalle decisioni federali statunitensi. Panama. Allora, il controllo del canale di Panama, che è stato restituito al paese nel 1999, ma diciamo, il canale di Panama è stato restituito alla nazione panamense nel 1999, ma gli Stati Uniti rimangono il principale partner economico e strategico fondamentale. Sicurezza: quindi la posizione geografica di Panama lo rende centrale per la politica di sicurezza statunitense nella regione. Un altro paese che è del tutto dipendente è la Repubblica Dominicana, dove sempre nell'economia gli Stati Uniti sono sempre il maggior partner commerciale e investitore diretto. Le rimesse degli immigrati dominicani negli Stati Uniti giocano un ruolo cruciale per lo sviluppo del paese. Poi l'influenza culturale degli Stati Uniti è particolarmente forte, soprattutto attraverso la diaspora dominicana, e tutti i prodotti culturali che si consumano nella Repubblica Dominicana sono provenienti dagli Stati Uniti d'America. L'Ecuador e il Perù. L'economia. Allora, l'Ecuador, sia l'Ecuador che il Perù sono paesi che mantengono forti legami economici con gli Stati Uniti d'America attraverso il commercio di risorse naturali come il petrolio e i minerali, e politicamente gli Stati Uniti d'America esercitano un controllo, un'influenza terrificante, cioè un'influenza decisiva per tutte le decisioni politiche di questi due paesi. Quindi è difficile liberarsi dalle ingerenze, sia per l'Ecuador che per il Perù, è difficile liberarsi dalle ingerenze statunitensi, che ogni volta che provano questi paesi di liberarsi in qualche modo arrivano diciamo golpe o forme di destabilizzazione interna ed esterna. Quindi la realtà è che buona parte di questi paesi sono in qualche modo massacrati dagli Stati Uniti d'America, e i paesi invece che in qualche modo hanno provato a ribellarsi a queste forti ingerenze, che appunto sono Cuba, Venezuela e Nicaragua. Cuba, Venezuela e Nicaragua, c'è qualcos'altro? La Bolivia, assolutamente, non dimentichiamo la Bolivia. Diciamo però stanno pagando questi paesi che si sono liberati da queste ingerenze, da questi lacci, da queste catene, stanno pagando comunque dei prezzi alti, perché purtroppo tramite appunto sanzioni, tramite calunnia, diffamazione, ingerenze, insomma tramite varie forme di destabilizzazione interna ed esterna. Tuttavia si tratta di un primo passo verso l'integrazione regionale, quindi si tratta di un primo passo verso la liberazione del continente latinoamericano. Purtroppo i processi di liberazione non sono mai pacifici, i processi di liberazione non sono mai tranquilli, i processi di liberazione sono sempre dolorosi e bisogna essere sempre disposti e disponibili a pagarne il prezzo, per quanto caro possa essere. Gracias Maddalena, gracias por su participación. Como vemos, el tema de la política Monroe es ancora vigente en nuestra latitud y se viene manifestando aún con más fuerza en estos últimos contextos económicos, políticos y sociales que se viven no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo.
Tendríamos ahora la participación del compañero Carlos Brito, que lo invitamos a la mesa para que él mismo se presente y diga el tema que le compete. Fuerte aplauso para el compañero Carlos. Buenas noches, sobre todo en este momento sé que estamos en las redes sociales. Gracias a ti, Juan, Lupe, y a todos los organizadores de la Red CAN y de FOPEX. Quien les habla es un ciudadano peruano que reside más de 35 años en Italia y por lo tanto me considero un ciudadano del mundo, para poner puntitos sobre la I. Y al mismo tiempo soy presidente de FOPEX, del Fórum de los Peruanos en el Exterior. Y el día de hoy vamos a hacer algunas reflexiones en relación al tema, que muy puntual lo digo, es sobre todo sobre la crisis social, económica, política en el Perú y sus perspectivas del 2025. Pero como lo ha manifestado ya nuestro presidente de la Red CAN, Juan Sandoval, que también el día 20 al 25 de este mes en Davos, Suiza, se va a desarrollar ese encuentro anual que se realiza en la llamada WEF, que no es otra cosa en términos ingleses, es el World Economic Forum, es decir, es una fundación, es un foro que lo preside desde hace más de 50 años un empresario, economista, el señor Klaus Schwab, y por lo tanto hay algunas reflexiones que hacer sobre este encuentro. La primera es de que para la membresía de cada uno de los países que participan anualmente, no lo digo yo, eso lo pueden hasta googlear, es de aproximadamente $1 millón que tienes cash que dar para poder participar. Este es uno. Actualmente en este encuentro hay más de 120 países que van a estar presentes y de los cuales también aproximadamente 1000 invitados, y estos 1000 invitados son seleccionados, son de las grandes empresas transnacionales, de los grandes monopolios internacionales. También va la prensa, es decir, el mass media, y asimismo algunos líderes sociales, económicos fundamentalmente, y por lo tanto, ¿qué es lo que buscan ellos, no? Fundamentalmente lo que buscan, hay que decirlo aquí, es una reestructuración de todas esas cadenas que se suministran a través de las materias primas, como ya hace un momento lo ha manifestado nuestra hermana Magdalena Cerano, a quien agradecemos una vez más, una italiana que siempre está, digamos, en estas reflexiones, en estas luchas que tenemos nosotros aquí en Italia. Entonces, dicho esto también, Davos, ¿a quién representa? En esto estamos dispuestos a no solamente hacer las reflexiones, sino incluso hasta opinar sobre sus temáticas. Sus temáticas fundamentalmente son basadas en cómo, voy a ser brutal, en cómo dividirnos y cómo comprometernos con las otras denominadas áreas económicas que detentan el poder de la economía mundial para seguir no solamente gobernando, sino para seguir incluso teniendo sotomisión, como ya lo ha manifestado también Magdalena, a muchos países en el mundo. Y por lo tanto esto tiene que ver incluso con una cuestión muy importante de lo que es democracia, donde hay 3 elementos muy fundamentales que determinan la democracia. Está la sociedad, está la economía y está también la política. Por lo tanto, dicho esto, es que Davos no está al margen de la sociedad, de la democracia ni de la política, sino que es justamente que a ello le interesa. Pero de su interés fundamental son los mercados, es la economía, es la finanza y fundamentalmente es cómo continuar con este sistema capitalista que ha llegado a su fracaso, hay que decirlo también esto, y por lo tanto, después de 50 años que existe esta web, no es de hace un año, entonces ahora se plantean, digamos, hay 3 preguntas
que se están planteando para poder ellos de alguna forma encuadrar estos 5 días. Y una de ellas es sobre la cuestión de la crisis social, económica que vive el mundo y cuáles son esas principales, digamos, cuestiones que puedan abordarlo y que puedan converger en lo que ahora es la inteligencia o la superinteligencia artificial. El segundo aspecto es de cómo ellos quieren evitar esta fragmentación y conseguir nuevas alianzas y darle, como se dice, un futuro mucho más inteligente, entre comillas, a los monopolios que gobiernan y tienen o detienen el poder económico en el mundo. Entonces, para ello, esto también van a tener 5 áreas, es decir, como se dice cuando hacemos nuestros eventos, van a haber una especie de 5 mesas de trabajo. 1 sobre cómo reimaginar el crecimiento, 2 sobre las industrias en esta era inteligente, la 3 es cómo invertir en las personas, la 4 es cómo salvaguardar el planeta y las grandes redes, me refiero sobre todo al Internet, que en algunos países hasta el 30% de su población no tiene ni siquiera el acceso a la electricidad, sobre todo en los países subdesarrollados. Entonces, de manera que para cerrar con esto, y jalando un poco el agua hacia nuestro país de origen, el Perú, es de qué cosa va a decir la presidenta cuando aquí se presentan los líderes, no solamente políticos, sino también que tienen un respaldo por ellos, cuando nosotros sabemos que tiene aproximadamente un 2% y donde ha perdido su credibilidad internacional. Y aquí me dirijo a la cámara porque estamos en directa, así lo repito y lo subrayo. La señora presidenta ha perdido la credibilidad internacional. Esto es otro saludo más a la bandera para poder fundamentalmente, de alguna forma, resucitar, reoxigenarse en aquel muerto que llamamos Perú, que es un cadáver. No me refiero a sus habitantes, sino me refiero fundamentalmente a su clase política, que nos gobierna. Entonces, dicho esto, pasamos un poco, dejemos Davos, porque Davos también le interesa, y aquí tomo un tema económico muy importante, que es lo que ha señalado, ya que me ha cedido la palabra a nuestra hermana Magdalena Chelano, que esto también es un evento que va a determinar lo que es la geopolítica de la economía en el mundo. Y donde ahora no solamente hay una guerra bélica, que mañana esperemos se haga esta especie de paz, pero es una paz, una tregua lo que está pasando mañana entre Israel y nuestros hermanos palestinos en la estrella de Gaza, digamos, en la Palestina. Entrando al tema, es de que esta determinación, este confronto en la geopolítica, es de que ahora vemos, por ejemplo, el señor Trump, el día 20, si no me equivoco, mañana ya así, el lunes empieza, ya su gestión, asume como presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho ya este presidente, incluso que ha sido parte de su batalla en su campaña electoral? Que va a crear el dazio, dicho en italiano, el impuesto sería a los productos chinos, sobre todo en un 60 y más por ciento, aquellos que vengan, que no, como lo dijo Celano, no pasen por el canal de Panamá, sino más bien aquellos que van a venir por ese puerto de Chancay, ¿no? que es en el Perú un grande megapuerto, que se está iniciando con sus actividades, y cuando también aquí vemos que ese megapuerto, hermanos peruanos y hermanos latinoamericanos y en el mundo, entiéndanlo, hay 2 dueños, que al final es uno solo. El primero es el llamado, hay una empresa china que se llama la COSCO Shipping, ¿ok? Que es la dueña del puerto, y su operadora es de otra que se llama la Volcán COSCO, que no es otra minera más, que es una especie de su partner y con las cuales va a ser su operadora, y esto es en un 100% aproximadamente, y casi son ellos dueños de este puerto. Y que por lo tanto no solamente nos esperan las próximas guerras bélicas, etcétera, lo que estamos viviendo en este 2025, sino que incluso hasta diarios económicos como el New York Times, incluso hasta el Sole 24 Horas, de aquí muy respetado en términos de sus investigaciones económicas que hacen aquí en Italia, es que este año 25, por ejemplo, va a ser a nivel mundial,
va a haber una depresión de la economía. Y fundamentalmente la guerra económica se está dando ya en este conflicto de guerra económica entre lo que es Estados Unidos y China, fundamentalmente. Y es por eso de que ese megapuerto creado en Lima, a 75 kilómetros del departamento de Lima, es una zona geopolítica estratégica. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque va a reducir los costos operativos. Es decir, lo que más antes venía por Panamá y se demoraban entre 60 y 62 días, ahora van a ser aproximadamente entre 43 y 45 días. Por lo tanto, como costos operativos y como sus costos de producción van a disminuir y por lo tanto va a tratar siempre de aplastar a lo que es toda la cadena de la producción en los Estados Unidos. Y es por eso que el presidente lo ha dicho ya. Y esto va a ocurrir. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí confronto un poco dos aspectos fundamentales. Este megapuerto ha sido creado en menos de 3 años, con una inversión de 3.500 millones de dólares. Hermanos peruanos, y esto va, ¿saben cuánto los peruanos que nos encontramos aquí fuera hacemos de remesas al país? Son 3.500 millones de dólares a través de nuestras remesas y son más de 600 millones de dólares que en sus 117 consulados en el mundo el Perú recauda. Por lo tanto, son más de 4.500 más 600 son más de 5.100 millones de dólares. Que si esto con una propuesta Forbes, que lo hemos trabajado hace más de 10 años y lo hemos dado incluso como una propuesta para el país, para que amplíe y desarrolle el Banco de la Nación, el Perú fuera en este momento propietario de ese puerto. Fuese propietario. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada. Es decir, cada vez, como ya lo decía quien me ha antecedido, estamos perdiendo incluso lo que se llama la soberanía. Esto es lo que estamos perdiendo. Por lo tanto, si se hubiera hecho todo esto a través de esos canales que nosotros dijimos y hemos manifestado, hemos hecho un planteamiento, ¿por qué no crear el Banco del Migrante Peruano, incluyendo hasta con propiedad del Estado, pero al mismo tiempo también privados, que pueden ser los mismos migrantes, y que sea con una visión totalmente diversa, incluyendo hasta de la banca ética? Y no solamente en esto, en muchos sectores se puede realizar. Entonces, de manera que, para terminar el tema económico, es que Davos no es otra cosa más que una reunión, una gran mega reunión, para seguir dividiéndose el mundo, para seguir viendo cómo es que se puede oxigenar y cambiar, darle, como se dice, una pincelada a este sistema capitalista que ha fracasado, porque esto es lo que ha fracasado en el mundo, definitivamente, porque está creando más separación. Los pobres van aumentando y los ricos van teniendo en pocos mucho más el poder, no solamente de la economía, sino de lo que es la geopolítica en el mundo. Y por lo tanto decimos, entonces aquí dices, ¿qué hacemos? Nosotros la tenemos clarísima, como una propuesta, y esto va dentro de lo que es las perspectivas para el 2025. Uno, porque la crisis social que hay en el Perú, cuando nosotros hablamos de su crisis social, no solamente tiene que ver a todo su sistema que ya está creado, copado, incluso, no solamente por una cuestión de una dictadura que hay, es decir, la parte social y política en el país hay una dictadura. Se han unido no solamente la izquierda, entre comillas, la derecha, también entre comillas, sino que son organizaciones que están vinculadas incluso al narcotráfico, no lo digo yo, hay fuentes que definen esto, incluso hay la narcopartidocracia que ya se ha impostado en el Perú, hay una gangrena social, y finalmente hasta en ellos hay todo se ha orquestado, está la prensa, están los bancos que financian todo esto, está también hasta la iglesia, y lo digo con todo el respeto para los católicos, creyentes y no, y también está hasta en esto los militares, y es por eso que hace pocos días, donde ha habido unas encuestas, dan casi del 2% de credibilidad a la señora Boluarte y su gabinete, y asimismo al primer, digamos, institución del Estado, que es el Congreso. Entonces, por lo tanto, esto ha perdido así su credibilidad.
Y para entrar en el tema finalmente, para ir cerrando ya, porque quiero ser bastante directo, como se dice, yendo un poco a la yugular, es de que en el tema de estas perspectivas para el 2025, es decir, la derecha, la izquierda, entre comillas, esa izquierda traidora, porque es una izquierda traidora, hay que decirlo así, ya se encuentran juntos. Las organizaciones que representan en este momento a esta democracia, entre comillas, que es una democracia de caricatura, como lo hemos llamado muchos, es que definitivamente ha fracasado, y por lo tanto lo que nosotros pensamos es de que ha llegado el momento de constituir, de construir, como lo estamos haciendo desde abajo nosotros, en un grande bloque social. Y cuando hablo de un bloque social no se confunda con un bloque político partidario, sino que debe de tener este grande bloque, como se dice, primero, un grande programa, y que este programa sea inclusivo, que este programa tenga incluso un cambio muy importante en lo que significa la economía para el país. Y la economía para el país, teniendo nosotros grandes reservas, no solamente naturales, sino recursos naturales muy importantes, pensamos que hay que darle el valor agregado dentro de esa nueva infraestructura productiva que hay que crear, pero que al mismo tiempo esta economía tiene que cambiar. Nosotros pensamos que hay la necesidad de construir una economía circular social, fundamentalmente. Aquella que se opone al sistema capitalista, aquella que respeta y evita sobre todo la constitución de monopolios, y es aquella la que defiende incluso la naturaleza y hace de crear posibilidades sobre todo para una construcción de un país que tenga fundamentalmente derechos y donde las políticas de Estado sean fundamentalmente con un objetivo final, el ser humano. Entonces, dicho esto, es que en una economía llamada circular social hay 4 elementos muy fundamentales que la determinan, y que estas son las llamadas 4 R's, es decir, hay que hacer la reducción de todo ese tipo de basuras, de desechos, hay que hacer lo que se llama la revisión, es decir, revisar aquello que es importante y sirve. Luego hay que hacer lo que se llama el reciclar, es decir, el no botar, no ser solamente una sociedad de consumo. Y también lo otro es la recuperación, es decir, que hacer a través de lo que existen las nuevas tecnologías, cómo recuperar esa energía, y que tiene que estar también vinculada a lo que es la economy green, es decir, la economía verde, renovable, fundamentalmente aquella que evita este tipo de contaminaciones. Entonces, dicho esto, he tratado de correr, de hacer estas reflexiones y no cansarlos, y sobre todo agradecer, Juan, agradecer a ti, también Magdalena, agradecer a Eder, a Gabriel, 2 hermanos, uno del Ecuador, que próximo estarán aquí, y fundamentalmente decirles de que no pierdan las esperanzas, hermanos peruanos, que incluso la impunidad que están por realizar y que han cometido una serie de crímenes allá en el Perú a través de este gobierno, pensamos que una democracia inclusiva, fundamentalmente, una democracia de todas las sangres, es necesario en el país, y retornar un poco a aquello que hace un momento también lo has dicho tú, Magdalena, sobre lo que son nuestros orígenes andinos amazónicos. Y nos dan 3 principios muy fundamentales del Amazúa, del Amayuya, del Amaqueya, es decir, no seas aragán, no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas corrupto. Dicho vulgarmente en Perú es no seas choro. Y que la gestión pública fundamentalmente también vaya dentro de un servicio social, y fundamentalmente hay la necesidad, Juan, de crear, constituir un nuevo orden jurídico, es decir, hay la necesidad de poner a debate nacional una nueva constitución para todos los peruanos, y recuperemos el país, y sobre todo busquemos de crear una unidad latinoamericana y construir dentro de los órganos que ya existen como la CELAC, la UNASUR, etcétera, bloques muy importantes para nosotros mismos, desde ahí con todos nuestros hermanos sudamericanos de los otros países, constituirnos no solamente en una fuente de recursos naturales, sino que también esos recursos naturales, si es que el mundo lo quiere comprar, nosotros tenemos que darle el valor agregado y ponerles un precio unitario, único, si es que estos deben de salir fuera de nuestras fronteras, y crearnos de alguna forma un respeto de la soberanía por la América unida que necesita de nosotros. Muchas gracias.
o a través de las redes, a través de las bases, para poder concientizar a nuestros compañeros en todas partes donde nos estén escuchando. Y acá en Europa, formar pues una integración, ¿no? Porque aquí somos trabajadores, no nos consideran de repente tú eres de Perú, de Bolivia, acá todos somos trabajadores y la ley es para todos igual, ¿no? Y los derechos los debemos conquistar unidos. Bueno, acto seguido tenemos la participación de Gabriel Casailetín del Ecuador, que nos va a decir, se va a presentar el mismo y el tema que va a tratar. Fuerte aplauso para Gabriel. Hola Juan, buenas noches con todos ustedes, queridos hermanos latinoamericanos y también, ¿por qué no?, europeos. Tenemos la compañera italiana que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre, como ya lo dijo el compañero Juan, es Gabriel Casailetín. Soy un activista social y político del Ecuador, radicado ya más de 20 años en Italia, en Roma específicamente, y desde hace algunos años me he sumergido directamente en lo que es el activismo local en Roma y en Italia, por lo que tiene que ver también los derechos sociales de los migrantes y sobre todo en el ámbito político, que afecta mucho y ha afectado mucho en los últimos años a nuestra región latinoamericana. Quiero empezar felicitándote Juan, a ti y a los compañeros y compañeras que hacen posible este tipo de discusiones. Ya lo había mencionado la vez pasada que se está haciendo un trabajo interesante, pero relativamente, digamos, no tan abundante como se quisiera, pero el intento es muy bueno y se felicita por esto, porque yo pienso que es, si no una de las pocas, tal vez la única organización que está trabajando en el ámbito político aquí en Roma, y esto tiene verdaderamente un carácter muy serio, muy importante para nosotros, las comunidades latinoamericanas. Yo creo que este es el paso a seguir. Se ha descuidado en los últimos años el tema migratorio, el tema de las discusiones sociales y políticas de nuestros países, y creo que tenemos que continuar a darle valor a esas en el tema que se iba a tocar el día de hoy, ¿no? Principalmente habíamos tomado como ancla el Foro Económico Mundial de Davos, donde ya el compañero Carlos Brito hizo una excelente exposición y muy clara. Prácticamente nos detalló muy acertadamente la manipulación que se pretende o que se esconde detrás de este tipo de conferencias, de cumbres o forums, como se lo denomina, ¿no? a estas actividades que se realizan con carácter de suma importancia para los destinos del mundo, del planeta. Entonces, no tengo mucho que aumentar en esto, porque prácticamente las cosas son similares. Quienes estamos siguiendo la cuestión social y política de nuestros países, sobre todo de los mal llamados países del tercer mundo, sabemos identificar muy bien las problemáticas y quiénes son los actores principales de esas mismas problemáticas que aquejan a nuestra población, a nuestros pueblos, a nuestras naciones. Y este foro mal denominado económico mundial de Davos es uno de los causantes de todas las desgracias que sufrimos desde hace mucho tiempo en nuestros países, que vienen maltratados, vienen usurpados, vienen saqueados, y las consecuencias las pagamos absolutamente todos, tanto quienes viven dentro de nuestros países como quienes hemos tenido que emigrar porque hemos sido expulsados de nuestra tierra. En este tipo de eventos se habla mucho, se hacen muchas predicciones para la economía mundial, pero nosotros a veces nos preguntamos si estas no son
más allá de predicciones, unas fábricas de condiciones para todos los problemas que ellos supuestamente predicen, ¿no? Porque puntualmente se cumplen todas las quejas o todas las predicciones negativas que ellos anotan, apuntan o sacan a relucir en esos foros, se cumplen automáticamente, y nosotros no sabemos si es que ellos van allá para proponer o van simplemente para fabricar todos estos escenarios, ¿no? Entonces, el Fórum de Davos queda nuevamente desde nuestro pensamiento, desde nuestra posición, como un instrumento más que sirve al capital, que sirve al sistema y que no hace otra cosa más que someter a los países en desventaja, a los países del tercer mundo. El tema que me tocaba directamente esta noche era sobre la situación de Ecuador. Como ciudadano ecuatoriano tengo la imperante necesidad de hablar acerca de mi país, acerca de lo mal que está pasando el Ecuador. Ya desde hace 8 años, desde que se instauró en el país un sistema neoliberal dirigido por un traidor que lastimosamente se descarrió del programa de gobierno por el que fue elegido, y ahora, después de 8 años, la población ecuatoriana está pagando muy alto las consecuencias de aquella vil traición, aquel quiebre de acción acerca de la política ecuatoriana. Habíamos ya la vez pasada elencado o mencionado varias de las cuestiones negativas que están sucediendo en el país, y me parece redundante que hoy yo venga nuevamente a repetir lo mismo. Quisiera enfocarme simplemente, ¿no? Como decía en el título, y muy acertado el título, de verdad, gracias Juan, porque verdaderamente tiene un doble significado este título, Ecuador en la recta final. Yo me imagino que el título fue anunciado como para poder dar una lectura de lo que van a ser las elecciones presidenciales ahora mismo, ya en pocos días. El 9 de febrero de este año 2025, ya a poquísimos días, 3 semanas de aquí, habrán elecciones generales allá en el país, en Ecuador. Y Ecuador en la recta final, se me viene enseguida a la mente, no tanto la cuestión del proceso electoral, sino más bien la recta final de lo que podría ser un país que en sus mejores momentos, en sus mejores años, fue un grande reflector para lo que se podría hacer con un cambio de sistema, con un cambio de gobierno, con un cambio de liderazgo hacia un sistema progresista, hacia un sistema de izquierda, que absolutamente las élites o los poderes que controlan los sistemas democráticos, entre comillas, de la América Latina no desean. Entonces, este título tiene este doble significado. Nos aprestamos a las urnas como primera vuelta este 9 de febrero los ecuatorianos, donde tendremos una lucha muy fuerte por llegar a obtener al menos un puesto para la segunda vuelta, ya que los mecanismos con los que se están llevando estas elecciones están siendo manipuladas y están siendo corrompidas por todo el aparataje estatal. Como ustedes bien saben, y yo pienso que no es novedad, ya en los medios internacionales también está saliendo a relucir el terrible manejo de la política ecuatoriana por manos de un dictadorzuelo que se ganó el poder y que no supo manejarlo, no supo dirigir
un plan de gobierno y es más, se dejó manipular, manejar por otros actores políticos, otros poderes que lastimosamente han llevado al país a esta debacle. Tenemos mucho temor de que las próximas elecciones a la primera vuelta vayan a tratar de hacer fraude, porque es la cosa más simple de poder hacer una primera contienda electoral. El poder o el rechazo que tiene este presidente es relativamente alto y pensamos que tal vez la manipulación para podernos hacer un fraude no va a suceder o no van a poder completarlo en la primera vuelta. Y sí hay un riesgo de que llegando a una segunda vuelta se cometa un golpe de Estado. Porque la fuerza popular va a ser tan imponente que con un fraude ya va a ser difícil que ellos nos puedan arrebatar el poder en una segunda eventual vuelta para las candidaturas presidenciales. Entonces, con esto quiero yo alertar a toda la comunidad internacional, a todos los hermanos latinoamericanos que tienen una conciencia y que están viendo cómo en estos últimos años todo el continente latinoamericano ha tenido una debacle enorme. La delincuencia, la criminalidad, el narcotráfico, lastimosamente está gobernando nuestros países, se ha apoderado de nuestros hogares. Ya ni siquiera nuestros hijos más pequeños están a salvo de las bandas criminales, de la delincuencia organizada, que son prácticamente estos también instrumentos del poder. Al gobierno, a los presidentes, al poder, a las élites en general, no les conviene que una sociedad o que un país mejore. Les conviene que haya caos, les conviene que haya todo este tipo de problemáticas para poder hacer más fácil la manipulación y el control sobre nuestros territorios. Nos tenemos que seguir reuniendo, nos tenemos que mantener unidos, porque lo que se viene para este año, el 2025, es verdaderamente muy duro para nuestro continente. Estados Unidos, ahora ya con el presidente oficial que dentro de pocos días también tiene que asumir la presidencia, tratará en todos modos de volver los territorios que difícilmente con mucha fatiga se pudieron conquistar, ¿no? Al menos en algunos espacios va nuevamente a tratar de posicionar como el patio trasero de los Estados Unidos, y tenemos que evitar a todos costos que esto suceda. Estamos con los compañeros aquí y también ya lo hemos hecho en varias ocasiones y lo continuaremos a hacer, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra naturaleza. Y por el bienestar de los hermanos, de nuestras hermanas que viven allá en nuestras tierras, y por los millones de migrantes que siguen saliendo de nuestros países, huyendo o siendo desterrados por unas políticas injustas, unas políticas de crimen, unas políticas que solamente nos están haciendo daño. Vamos a seguir luchando y queremos que se comprometan todos, porque el cambio no depende solamente de un puñado de personas, de 4, 5 o 10 dirigentes que tratan de llevar adelante toda esta discusión y hacen todo lo posible por llevar este mensaje incluso a altas esferas de donde nos encontramos, porque nosotros vamos a tocar puertas de varias instituciones para ser escuchados, pero no basta, no sirve, no es suficiente ese grito de pocas personas. Tenemos que unirnos. Nuestros países están yendo al abismo, y si nosotros no nos despertamos este 2025 va a ser verdaderamente catastrófico. Estamos llegando a una apocalipsis, retomando las palabras de la Biblia. No podemos permitirlo, no debemos permitir que eso suceda. Hay muchísimos intereses, somos países demasiadamente ricos que podríamos ser
autosuficientes si tan solo nuestros gobernantes tuvieran voluntad política y tuvieran buenas intenciones para nuestros pueblos. Así que el mensaje de parte mío como activista y como ciudadano ecuatoriano es ese. Y para todos los migrantes que están llegando acá a este país, quiero también decirles algo. Me voy a enfocar sobre todo a los migrantes ecuatorianos, que yo sé que aquí en Europa seguramente se conoce poco. Hay pocas personas que están llegando del Ecuador acá a Europa, y ya lo había mencionado la vez pasada. Es por el difícil acceso a la documentación que se requiere para poder viajar a los países europeos. Nosotros como ecuatorianos no tenemos los convenios que afortunadamente tienen otros hermanos latinoamericanos, y eso también ha imposibilitado que los ecuatorianos puedan llegar a Europa, cosa que no sucede con los hermanos vecinos del Perú, los hermanos vecinos de la Colombia y de algunos países de Centroamérica, donde que esa problemática sí la vivimos directamente aquí en Europa, sí la tenemos, y también esa problemática la estamos contrastando. No es fácil, es muy complicado, pero estamos tratando de contrastar también esa problemática. Me enfoco directamente a la migración ecuatoriana que tenemos excesivamente en Estados Unidos. Es casi 500.000 de personas que han llegado a los Estados Unidos en los últimos años, gracias a estas políticas neoliberales que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Y por las que les decía que estos ciudadanos han salido expulsados de nuestro país. En manos de ustedes también está el cambio y la decisión de poder revertir todas estas maldades que han ocurrido. Y el 9 de febrero tenemos que ser conscientes. No estoy aquí para decirles por quién tienen que votar. Estoy para decirles, sí, por quién no tienen que votar. Este niño mimado que llegó a la presidencia gracias a un homicidio, gracias a un magnicidio que fue absolutamente calculado, que fue absolutamente premeditado, se llegó a encontrar con este poder que no lo supo manejar. Y este 9 de febrero yo pienso que más allá de una simpatía o antipatía por un candidato, yo pienso que tenemos que reflexionar primeramente con la cabeza y después con el corazón. De eso va a depender la vida no solamente de los millones de ecuatorianos, sino de los millones de latinoamericanos que están sufriendo en este momento por las bandas o por los carteles internacionales de narcotráfico que se están apoderando de toda América Latina y que están haciendo base directa en Ecuador. No es solamente la vida o el prestigio de un país, es la sobrevivencia de todo un continente, el continente latinoamericano en este caso. Con esa pequeña reflexión yo les dejo y les agradezco nuevamente, compañeros, de verdad, y agradecido por este espacio. Espero que se continúe y vamos a estar ahí con ustedes reforzando este trabajo político importantísimo que se está realizando, y a través de esto tratar de canalizar ayudas concretas para lo que son las problemáticas, como ya hablaba Carlos también, ¿no?, de los hermanos peruanos. Magdalena hablaba en un contexto global un poco más amplio, y también seguramente lo que tendrá que mencionar el compañero de Colombia. Estamos aquí en unidad, estamos aquí en hermandad y estamos aquí por un solo objetivo: el tratar de llevar luz, de esclarecer y también apoyar los procesos progresistas, humanistas de nuestro continente, y tratar de rechazar esos intentos de pisotear a nuestra gente, a nuestros pueblos, por parte de la derecha, por parte del neoliberalismo y por parte del imperio asesino criminal que nos quiere ver en el suelo, que nos quiere ver sometidos. No lo va a lograr, no lo vamos a permitir, y aquí vamos a estar firmes. Gracias por la oportunidad, y pues que viva nuestro continente latinoamericano. Viva. Bien. Compañeros, verdaderamente es una situación
situación dramática por la cual estamos atravesando los países latinoamericanos, en una lucha pues de vida y muerte contra el imperialismo que ya de años, de décadas, ha implantado pues esta política criminal que es el neoliberalismo, ¿no? Y que precisamente toda esa corrupción, toda esa delincuencia, precisamente esa es su esencia. Y que a sangre y fuego van a seguramente mantener ese poder que ellos nos están imponiendo, ¿no? Y eso depende de nosotros, de tomar conciencia, de día a día seguir luchando en el lugar donde nos encontremos, porque la lucha es a nivel general, política y también como migrantes, ¿no? O sea, también por nuestros derechos, ¿no? Y eso tampoco lo debemos soslayar. Bien, pasamos a nuestro compañero Eder Obando, le llamamos acá a la mesa para que nos diga, para que se presente y nos diga el tema de cuál va a tratar. Un fuerte aplauso para Eder, de la Colombia. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Yo me llamo Eder Obando, soy uno de los fundadores del Pacto Histórico Italia. He estudiado filosofía y sociología. Les voy a hablar de un tema bastante actual en la política mundial. Es de qué nos hablan los libertarios cuando nos hablan de libertad. Es un tema mucho más teórico, entonces el contexto tiene que partir de la teoría. Para todas las doctrinas políticas del 800 hasta el día de hoy, la palabra libertad e igualdad están presentes. En algunas teorías está más presente la palabra libertad, en algunas está más pendiente la palabra igualdad. ¿Ya? Desde la Revolución Francesa, este tema se repite y se repite y se repite. No podemos olvidar que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. ¿Libertad para qué? ¿Qué era libertad para los franceses en ese entonces? No olvidemos que se estaba cayendo el imperio, toda la Edad Media, y toda esa cuestión de la Edad Media, se había creado una clase burguesa comerciante que eran los que de una forma u otra se estaban tomando el poder. Entonces la libertad consistía en la libertad principalmente de comerciar, de negociar, de hacer negocios. Y el Estado tenía que garantizar que la gente, los burgueses o los nuevos burgueses de ese entonces pudieran comercializar. Ahí consistía la palabra libertad. ¿Igualdad frente a qué? Frente a la ley. Porque también se venía una discusión complicadísima que la hace principalmente un gran filósofo italiano, César Beccaria, donde le quita la potestad al rey como soberano de la justicia y se la entrega al pueblo. Entonces todos los seres humanos somos iguales frente a la ley. Por eso a la ley la identifican como una diosa con dos pesas y con ojos vendados, porque no podría ver a quien estaba juzgando. Se juzgan los hechos, no las personas. ¿Ya? Pero una sociedad así sería complicadísima incluso para los famosos franceses. Le tienen que crear otra cosita, que es la fraternidad. O sea, hay que crear un sistema mínimamente solidario para que esta sociedad se sostenga. Y con esos tres pilares se crea lo que hoy conocemos los estados post-Revolución Francesa. ¿Ya? Hasta ahí más o menos es clara la cosa. Las teorías marxistas, todas,
parten de la idea de la igualdad más que de la libertad. Y dentro de esa idea de igualdad es ubicar al ser humano, a pesar de nuestras diferencias físicas, que obviamente es indiscutible que existen algunas diferencias físicas, la igualdad no solamente frente a la ley, sino frente al mismo Estado, y la igualdad frente a las posibilidades, ¿ya? Donde todos los seres humanos de ese Estado estén en igual condiciones para desarrollar su libre personalidad. En este contexto, en esta dicotomía, mientras más libre sea un Estado, menos igual es. Mientras más igual es, menos libre es. En teoría, para que tengamos un criterio más o menos claro. Por eso los estados socialistas hacen más hincapié en la igualdad. La igualdad no, para los estados socialistas no es que todo el mundo se ponga la misma camisa ni el mismo par de zapatos. Eso es una caricatura de la igualdad. La igualdad es que todos los seres humanos tengan las mismas capacidades de ir a las mismas universidades, estudiar lo que más se pueda, en caso de enfermedad sean curados igualmente, un rico que un pobre, que todos tengan más o menos las mismas capacidades de desarrollar de su personalidad o manejarse dentro de la sociedad. Estas teorías funcionan más o menos y se desarrollan dos proyectos políticos que se podrían decir de cierta forma antagónicos, que es el socialismo real y el capitalismo occidental. Y todo funciona relativamente bien hasta Margaret Thatcher y la introducción del neoliberalismo. El neoliberalismo a la palabra libertad le pone un sustantivo. Para ello, libertad es la no injerencia del Estado en la cuestión económica. Entonces, mientras menos injerencia tenga el Estado en la cuestión económica, mejor es la sociedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Estado o los Estados no pueden manejar cuestiones que garantizaban la igualdad entre sus ciudadanos. En palabras claras, hay que privatizar todo lo que se pueda privatizar, entre ellos la salud. Entonces, ¿quién se puede curar? El que tenga plata para curarse. La educación, ¿quién se puede educar? El que tenga plata para educarse. Y todos los derechos que se habían ganado durante larguísimas luchas, y como dice un gran poeta, los derechos son ganados con sangre y sudor, más sangre que sudor muchas veces, y es ganados por las clases populares, se comienzan a perder. Se comienzan a perder porque la privatización no es otra cosa que la pérdida de los derechos colectivos. El desarrollo del neoliberalismo crece y se apodera prácticamente de todo el mundo occidental. Yo hablar del mundo occidental, estoy hablando principalmente de los Estados Unidos, Europa y muy fundamentalmente de Inglaterra. ¿Ya? Entonces, esos derechos empiezan cada vez a perder más, y convierten que la privatización no se vuelva un problema local, sino un problema transnacional. Y ahí es donde empieza el problema de Davos y otras cosas, que es como una pequeñísima élite mundial, estamos hablando menos de 500 familias del mundo, se van apoderando del 97% del Producto Interno de todo el mundo. Como esas 500 familias se apoderan prácticamente de todo lo que se produce en el mundo, desde bienes de uso a bienes de consumo. ¿Qué quiere decir yo bienes de uso a bienes de consumo? Los bienes de consumo pues son los que consumimos nosotros para sobrevivir, para comer, el agua, los alimentos,
el trigo, la cebada y todo el resto, estas 500 familias se apoderan de eso. Y se apoderan también de los bienes como el vestido, la recreación y muchos otros. Y cada vez excluyen, sacan más gente de esas posibilidades. Y ahí viene el discurso de por qué los libertarios, cuando hablan de libertad, ¿de qué libertad nos están hablando? Porque es otro concepto de libertad que van a hacer. Yo este concepto lo estoy sacando de un escritor brasilero que se llama José Soaza, que sacó un libro, todavía no traducido en español, se llama El poder de la derecha, el pobre de derecha y la venganza de los bastardos. El pobre de la derecha y la venganza de los bastardos. Él dice que la tesis fundamental es, se pregunta él, ¿cómo es posible que la mayoría de pobres en Brasil o en Argentina o en Italia o en Estados Unidos voten por los partidos de extrema derecha? ¿Cómo es posible que los pobres del mundo se hayan unido para votar a favor de sus verdugos? Y es una pregunta muy adecuada, porque si vamos a ver las estadísticas, a Bolsonaro lo subieron las iglesias evangélicas y los pobres de Brasil al poder. Lo mismo pasó en Argentina. A Milei lo subió al poder los jubilados, los desempleados y los que no tenían nada que ganar. Entonces la pregunta de José Soaza es ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Qué explicación le vamos a encontrar a esta cosa? Y aquí es donde empieza la situación interesante. En los proyectos anteriores a este problema libertario, se partía de un concepto básico. Era la economía la que determinaba la política y todo el resto. Es la economía, Marx lo dice clarísimo, es la economía el elemento fundamental de la creación de esa sociedad. Y es la relación de las personas con los medios de producción y la relación de la producción la que determina el pensamiento de la persona. ¿Ya? Y el capitalismo lo dice de cierta forma casi igual. La clase dominante y la clase menos dominante tienen un criterio de política que se diferencia gracias a las condiciones reales que existen, las condiciones concretas. Y entonces se podía hablar en esa época de una cierta conciencia de clase, donde el pobre debería votar por alguien semejante a él, o sea, de izquierda, y el millonario, el ultramillonario, debería votar por alguien semejante a ellos, o sea, la derecha o el conservatismo, los que no querían que cambiaran las cosas. Y había una clase que siempre estaba en vilo, que siempre se jugaba, que era la clase media, que dependiendo del susto que le podían dar o de las expectativas que podía obtener, votaba por un lado o por otro. Pero, según Soacha, aquí hay una cuestión que no se tuvo en cuenta. Y es la cuestión, la extensión moral que tienen todos los seres humanos. O sea, para él, todos los seres humanos, fuera del concepto económico, tenemos una cuestión moral. ¿Qué es esa cuestión moral? Es cómo nos vemos nosotros frente a la sociedad y sobre todo la sociedad como me ve a mí. Cómo la sociedad me representa. ¿Yo qué soy para la sociedad? Y aquí es donde empieza la cuestión interesante. Para él, el neoliberalismo clásico deja un montón de personas que son marginadas dentro de la sociedad, pobres absolutos, gente que no tiene ninguna posibilidad de salir de esa pobreza. ¿Ya?
y no tiene la posibilidad de salir de la pobreza, y no solamente no tiene la posibilidad, hay gente que está humillada por la sociedad toda hora. Cuando sale de la casa, todo el mundo lo ve feo porque está mal vestido. Si va a trabajar tiene que ir a limpiar un baño, entonces todo el mundo lo mira como si fuera la basura de la cosa. Hay un chiste en español muy interesante, que lo dice un gran poeta, que era que alguien cuando salió con el niño vio que alguien estaba abriendo la calle y entonces el niño le pregunta al papá que si el que está limpiando la calle es el hombre de la basura. Es simplemente eso, es cómo se humilla, cómo se llega a eso. A este síndrome lo llaman el síndrome del Joker. Yo creo que todos hemos visto la película del Joker, este personaje que vive con una madre enferma. Él hace una especie de artista de la calle porque no encuentra nada más que hacer. Todo el mundo lo humilla, todo el mundo lo trata mal. Él no tiene para comprar los medicamentos de su familia, él no tiene con qué comer. Entra a la casa y la madre lo humilla porque es un total fracasado. Y ese fracaso se va sumando no solamente en la familia, se suma con los amigos, se suma con la cohesión de él y con toda la sociedad. Él va acumulando un odio, que casualmente no va contra la clase del poder, va contra los más pobres de él. Entonces dentro de esta cuestión se mete una cosa que nosotros creo que todos estamos habituados. Todos tenemos un amigo que por internet dice que el que es pobre es porque quiere ser pobre. Y que te dice, no preocuparte, ocúpate. Busca soluciones en vez de preguntas. Hay gente y tenemos amigos, incluso teóricamente compañeros, que todos los días están hablando en internet de eso. Si usted en esta sociedad es pobre es porque usted quiere, porque la sociedad te da toda la facultad y todas las posibilidades. Invéntate, conoce, haz. Pero a esa crítica o a esa solución nunca se llega a un paso más adelante. Es mirar las condiciones reales, las condiciones de propiedad, las condiciones reales que te han llevado a esa pobreza. Entonces, un sector muy grande de la sociedad que hace parte de esos marginados, de esa gente humillada, maltratada, que tiene un odio interno, se autoconvence que el enemigo no es la clase superior a ella, ni el capitalista. El enemigo es el que está abajo. Y el que está arriba solamente lo pudo admirar porque él sí se ocupó, porque él sí creó, porque él sí fue capaz de hacer los sueños realidad. Y al máximo la culpa es mía, que yo no he sido capaz de hacerlo. Entonces dentro de ese concepto moral de profundidad y de frustración. Y en ese concepto moral y profundo se crea un odio cada vez hacia el sector más bajo de la sociedad. Y casualmente los que manejan muchas de las líneas de supérate, haz las cosas, realmente en el fondo son los menos beneficiados por esa sociedad. Pero que a la vez crean un mundo paralelo donde cada vez ellos están convencidos de que eso no es culpa de la sociedad, que es culpa de las personas que no quieren salir de pobre. Usted no quiere ser pobre, usted es pobre porque le da la gana. Usted es pobre porque usted es un incapaz. Usted es pobre porque no es capaz de trabajar 18 horas al día. Usted es pobre porque no es capaz de inventarse un trabajo. ¿Ya? Y eso que está creando un grupo cada vez más grande de personas que odian al sector más abajo. Hasta ahí creo que estamos más o menos claros. Para seguir con la cuestión,
hay una cosa interesantísima. Antes era posible ser racista, entonces yo cogía el odio al negro, o al indígena, o al filipino, o a cualquier otro. Ahora yo lo cojo como cuestión cultural y no puedo, ninguno me puede decir que yo soy racista. Entonces yo digo, esa cultura, no digo eso muchachos, esa cultura es una cultura de perezosos, que no quieren superarse. Esa cultura que está ahí, esa cultura que está allá, es una cultura de incapaces. No digo esa etnia, no digo ese pueblo, digo esa cultura. Y eso es ideal para ubicar siempre al que está debajo en la pirámide económica como el culpable. Es de ahí donde sale que para la extrema derecha el enemigo siempre es el más débil. Para la extrema derecha el enemigo es el extranjero. Para la extrema derecha el enemigo es aquel que está en dificultad, nunca el que esté superior a mí. Porque el que está superior económicamente, yo no lo puedo sino admirar. Elon Musk, que ahora está de moda, todo el mundo sabe quién es el estereotipo claro de esa historia. Todo el mundo lo admira porque es millonario. Pero si Elon Musk, con toda la basura que habla, y eso lo digo a cualesquiera, fuera un pobre como nosotros, nadie le pondría cuidado. La historia de Bill Gates, que es una historia mítica, un hombre que pone un negocito por allá abajo en el sótano de la casa y se vuelve el hombre más millonario del mundo, o el segundo, no sé. Puede ser ya. Ya concluyo. Se vuelve el hombre más millonario del mundo. Esto es esa misma historia. Entonces lo que está diciendo es que el mundo, la visión que se está creando es una visión que va en el campo de lo moral. ¿Y para qué hago yo esta reflexión? Porque yo quiero que sepamos los síntomas para comenzar a combatirlos. Porque hasta que no sepamos exactamente qué es lo que está pasando y decir que el pobre va y vota por Salvini o por Bush o por Bolsonaro porque es bruto e ignorante, no es suficiente. ¿Ya? Entonces, este tema es un tema que podría yo hablar otras 2 horas, pero si no me pegan, entonces dejemos ahí. Gracias compañeros, de todas maneras continuamos en la lucha y que viva Palestina. Compañeros, un tema filosófico muy importante, pero pienso que eso se podría replantear en otra sesión, porque es muy interesante. Y tenemos pues en la sociedad actual, precisamente el imperialismo pues incide bastante en esta problemática para que a través de todo su aparato propagandístico, con todo el sistema, o sea, influyan en esas personas para que voten, para que odien a sus símiles y voten por sus verdaderos enemigos, ¿no? Bueno, gracias Eder por esa reflexión. Y más bien yo llamaría a Carlos Brito también como organizador del evento del Fórum de los Peruanos en el Exterior, FOPEX, para que nos pueda hacer una conclusión y poder cerrar el evento. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta de repente. Bien. Una pequeña Sí, conclusión. gracias. Pienso que la palabra actual es, como lo has dicho ya últimamente, un poco yéndonos a lo que fue la post-revolución francesa de solidarité, fraternité y liberté. Es decir,
son en este momento vigentes, y por lo tanto pienso que una de las conclusiones en este momento es de aquellos que tenemos un pensamiento crítico, es de ir construyendo aquello que viene llamado la unidad. Es decir, la unidad no solamente de los pueblos de este mundo por una convivencia pacífica, y lo segundo es de buscar esas alternativas que tengan que ver con un desarrollo sostenible, articulado, y donde existan fundamentalmente aquello que viene llamado derechos civiles, derechos humanos. Esa es otra de las conclusiones. Y tercero es de que dentro de esto que lo hemos visto, incluso de aquello que viene tratado como una diversidad, no solamente cultural, sino incluso hasta una diversidad en lo que es de las visiones de los diferentes temas relacionados con el desarrollo humano, tengan que también coincidirse en buscar una unidad. Y fundamentalmente otra cosa importante, que es que tenemos que entender aquellos que trabajamos o somos, no diría yo líderes, sino simplemente aquellos que tenemos un pensamiento crítico para un cambio que vaya en un bien común, luchadores sociales, pongamos el nombre que lo querramos, pero es la hora de ir construyendo una alternativa, no solamente a este fracaso de esta economía mundial, porque es un fracaso de la economía mundial, sobre todo en términos de crecimiento social, porque de eso se trata. Entonces, que haya también un empresariado, ojo, quienes tenemos es decir, aquí lo que han escuchado, y estamos en este momento por terminar la directa, es decir, nosotros no nos oponemos al empresariado. Lo que queremos es que haya un empresariado con compromiso social, vinculado hacia un desarrollo de la naturaleza, vinculado hacia un utilizo, sobre todo, adecuado de sus recursos de la naturaleza, que se respete su medio ambiente y fundamentalmente que haya una especie de una convergencia entre lo que significan sus operadores económicos, pero al mismo tiempo la defensa de los derechos laborales, y que esto constituya sobre todo en encontrar aquello que significa los salarios, los estipendios adecuados por el trabajo que se realice. Y como ya estamos en un nuevo milenio, ¿por qué no ir, como ya se discute en algunos países aquí en Europa, de ir buscando lo que es la felicidad social? De eso se trata. Y esto lo vamos a lograr justamente construyendo nuevas organizaciones, incluso aquellas que se encuentran vigentes en este momento, pero que no dan ese trabajo o no realizan esas funciones. Hay que también cambiarlas, y una de ellas es, me odiarán, voy a decirlo, por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que de unidas no tiene nada, simplemente se han unido para mantener estos grupos de poder económico en el mundo, y pienso que eso también tiene que rediscutirse, reevaluarse. Sino, ¿qué hacemos nosotros con nuestros países vinculados a ellos cuando definitivamente son ellos los que hacen esta separación de cada vez que existan más pobres? Y fundamentalmente lo otro de esta conclusión es de que necesitamos una América unida. Quienes nos encontramos aquí en Europa nos hemos integrado, y que también se necesita, y aquí voy a chocar un poco, no me interesa, va esto dirigido a la Cancillería, lo hemos dicho siempre, no es un argumento solo mío, es de miles y miles de peruanos que venimos trabajando desde hace años. Es decir, hay la necesidad de constituir una nueva Cancillería, y creo que esto también pasa en otros países del mundo, donde busquemos una Cancillería fundamentalmente dirigidos por aquellos que somos embajadores naturales, es decir, sus migrantes. De eso se trata, incluyendo hasta sus embajadores políticos plenipotenciarios, para construir la paz en el mundo, porque nosotros somos migrantes, trabajadores internacionales y portadores también de paz. Yo pienso que estas reflexiones serían parte de las conclusiones de este evento. Y nuevamente, Juan, voy a decirlo, lo puedo decir si me permites, va una grande solidaridad a nuestro hermano Juan. Si no lo saben, yo hace pocos días te mandé, mientras estabas en el hospital, un grande guerrero. Nos conocemos de tantísimos años, una persona honesta, trabajadora, luchadora,
y que pienso tanto de imitarte, Juan. Esto, como se dice en italiano, non è una le cara, né de piedi né de niente, sei proprio così, y hasta lo hemos hecho en una actividad donde te hemos hecho un reconocimiento público, no solamente como dirigente, sino también como persona, y porque siempre lo hemos dicho, FOPEX, la Red CAN somos así, como el vidrio, transparente. Aquí no hay nada que hacemos porque estamos buscando o un puesto de trabajo, o utilizar esto como un instrumento para estar en una dirección dirigencial de alguna institución. No, 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 absolutamente. Nosotros venimos desde cuando, incluso lo puedo decir, hasta hemos estado en cana, es decir, en galera, en cárcel, por ser contestatarios de los sistemas desde las épocas universitarias. Así es, ha sentido esto, y hasta uno de nuestros invitados, que tenemos aquí una de las mascotas, esta es bravo, y que haga esto, porque es contestatario también, es parte que contradice este sistema, y esto es un mensaje a Davos, que también la rabia del pueblo estará ahí presente. Gracias. Bueno, gracias a todos, buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Muy bien. Hasta el Hasta por el perro, Javier. Gracias.